Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarlos una vez más, a pesar de que no nos podemos reunir como lo estábamos haciendo. Estamos expectantes, sabiendo que Dios está obrando. Les saludo con mucho amor y espero que esta palabra que va a ser expuesta, que tiene una enseñanza y tiene también un contraste entre lo que es el libro de Hebreos, que pertenece exclusivamente a los hebreos, y la gracia que nos involucra a nosotros también en este libro. Sin embargo, quiero comenzar haciendo una breve reseña del autor, que es el apóstol Pablo, según la Escritura. Aparentemente el apóstol Pablo, quien era la única persona apta para escribir sobre el contenido profundo, elevado y rico de este libro, tiempo y año aproximadamente 67 después de Cristo, después de que Pablo salió libre de su primer encarcelamiento en Roma, mientras estaba en Mileto. Segunda de Timoteo 4:20, lugar en que fue escrita, posiblemente en Mileto: Cristo es superior al judaísmo. En este libro la intención de Dios en su hablar era que los judíos que habían creído en el Señor, pero todavía persistían en el judaísmo, abandonaran la ley y pasaran a la gracia. Hebreos 4:16. Este era el anhelo profundo e intenso de nuestro Señor Jesucristo. Que abandonaran el antiguo pacto y pasaran al nuevo pacto. Hebreos 8:6 al 13. Y que abandonaran el servicio ritual del Antiguo Testamento, pasaran a la realidad espiritual del Nuevo Testamento. Hebreos 8:5. Esto es que dejaran el judaísmo y pasaran a la iglesia. Hebreos 13:13. Que abandonaran las cosas terrenales y pasaran a las cosas celestiales. Que abandonaran el atrio donde está el altar y pasaran al lugar santísimo donde está Dios. Hebreos 13:9 y 10. Que abandonaran el alma y que pasaran al espíritu, según Hebreos 4:12. Y que abandonaran los comienzos de la verdad y la vida y pasaran a la madurez de la vida en verdad. Hebreos 5:11. Los judíos que creyeron en el Señor no eran los únicos que debían ser tales cruzadores de ríos, sino que también debe serlo que se ponen en contacto con Dios por medio de la fe. Este es el propósito de Dios al hablar en este libro. Recuerden que el primer cruzador de ríos o hebreo fue Abraham. Este libro nos revela el contraste que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba fundado en la ley de letras muertas y en formalismos. Era del hombre terrenal, temporal y visible. Y produjo una religión. Esto fue lo peor. El judaísmo. El Nuevo Testamento está fundado en vida. Es espiritual, es celestial y permanente. Es por fe y está centrado en una sola persona, el Hijo de Dios. Qué precioso es esto. Una advertencia para los que pecan voluntariamente. Hasta aquí llegamos a la historia un poco abreviada. Sin embargo, quiero entrar a la práctica de cómo se estaba viviendo en los primeros tiempos del primer siglo hasta el tiempo de Pablo, que es en el año 67 aproximadamente. En Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de toros y machos cabríos por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta es una advertencia muy seria. Es una advertencia, también podemos decirla, advertencia de amor. Es para que los hebreos pudieran afianzarse de la gracia,
¿Qué significa pecar voluntariamente, según nuestro texto? Para entender esto, debemos regresar al versículo 25 de Hebreos, donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pecar voluntariamente, según se menciona en el versículo 26, equivale a dejar de congregarse. Parece algo simple, pero ellos tenían ya esta costumbre y por eso el apóstol Pablo les estaba advirtiendo. Como lo indica el versículo 25, esta advertencia debía ser tomada muy seriamente por los creyentes hebreos. Cuando se escribió el libro de Hebreos, muchos creyentes que estaban en el límite entre el judaísmo y la iglesia no sabían si abandonar la iglesia y regresar al judaísmo o reunirse en la iglesia naciente, o sea, donde quiera que los discípulos se congregaran. Pero ¿dónde está la iglesia? La iglesia está donde quiera que nos congregamos en su nombre para invocarle, adorarle y alabarle. Allí está en cada una de las reuniones que tienen los creyentes en Cristo Jesús. El hecho de que los creyentes hebreos dejaran de asistir a las reuniones de los creyentes en Cristo significa que habían abandonado la iglesia. Si aquellos dudosos hebreos cristianos abandonaban las reuniones de la iglesia, eso equivalía a pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Qué difícil es esto. El apóstol Pablo parecía decirles en esta epístola: os he presentado el conocimiento de la verdad. Debéis asistir a todas las reuniones de la iglesia. Pues, de lo contrario, estarías pecando voluntariamente, abandonando las reuniones que significan el cuerpo de Cristo y regresando al judaísmo para seguir ofreciendo sacrificios por el pecado. Debéis entender que ya no queda más, ya que todas estas ofrendas son tipos que han caducado. Esto es lo que realmente significa la frase: ya no queda sacrificio por los pecados. Esto no quiere decir que si llegamos a pecar, no somos perdonados o que no haya más remisión por nuestros pecados. Más bien, quiere decir que los tipos se habían terminado y que ya habían sido reemplazados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense esta situación. Todavía querían regresar a ofrecer, como dice la palabra. Y por tanto, que los creyentes hebreos debían permanecer en la iglesia y no abandonar las reuniones de vida. No obstante, si ellos abandonaban la iglesia y regresaban al judaísmo para seguir ofreciendo sacrificios animales por los pecados, estarían pecando voluntariamente, ofreciendo sacrificios en vano, pues tales sacrificios por el pecado no tienen ninguna cabida en el plan eterno de Dios, de acuerdo a su gracia. El apóstol Pablo les advirtió a los creyentes hebreos que ya no quedaba más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si los creyentes hebreos abandonaban la iglesia, sufrirían el castigo preparado para los adversarios. Por eso es que él les estaba advirtiendo: no queremos que venga este juicio sobre ustedes. Yo no quiero, porque veo más lejos que lo que ven ustedes. Los versículos 28 y 29 añaden: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa pisotear al Hijo de Dios? Significa que si los hermanos hebreos regresaban al judaísmo, fíjense,
regresaban al judaísmo para seguir ofreciendo sacrificios por los pecados, ponían su confianza en esos sacrificios. Ellos, de hecho, estarían pisoteando al Hijo de Dios, es decir, lo estarían menospreciando. Los sacrificios que ofrecían por el pecado eran solo un tipo de Cristo. Ya que Cristo vino a reemplazar tales sacrificios por el pecado, los creyentes hebreos debían permanecer con Él y no regresar a la religión para ofrecer más sacrificios, porque era esto ya en vano. Si ellos volvían al judaísmo, estarían teniendo por común la sangre del pacto, considerándola igual a la sangre de las ovejas y de los toros. Por tanto, los hebreos fueron advertidos a no volver a su pasado. Si ellos hacían eso, estarían menospreciando al Hijo de Dios, en quien habían creído y cuya sangre los había santificado, y estarían teniendo su sangre por común, igual que los sacrificios de animales. Al hacer esto, ellos estarían también ultrajando el espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir la palabra ultrajar? Significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc. Especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia. El espíritu de gracia estaba obrando y moviéndose en ellos, y los estaba ungiendo. Por esa razón, ellos debían de hacerle caso al apóstol Pablo, quien les advertía, diciendo: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10, 30 y 31. La disciplina del Padre. Aquí vamos a ver algo muy precioso que yo quiero que en verdad pongamos mucha atención, ya que cuando yo escribía algunas cosas, meditaba y leía también, y me conmovía esto. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La palabra disciplina denota cierto castigo. Y seguimos hablando de los hebreos, porque es para ellos o de ellos esta epístola. El versículo 6 añade: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azotar en el pasado era el castigo corporal más común de un padre hacia su hijo, ya sea con una vara, con la mano o quizá con otro medio. La mayoría de nosotros recibimos esta clase de disciplina de nuestros padres cuando éramos niños. De la misma forma, nuestro Padre disciplina a sus hijos. El versículo 7 añade: es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Un padre castiga a sus propios hijos y no a los hijos ajenos. El hecho de que Dios nos castiga no significa que perdamos nuestra salvación eterna. Cuanto más un hijo recibe disciplina de sus padres, más seguro se sentirá. No importa que el hijo se vaya, no importa que el hijo diga: ya no quiero vivir en esta casa. El Señor, de todas maneras, no deja, no lo abandona, va a tratar con él. El versículo 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no nos disciplina, entonces somos ilegítimos y no hijos. El versículo 9 menciona, por otra parte: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, porque no
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjense aquí, ¿por qué no obedecer al Padre para vida? Someternos al Padre de los Espíritus nos da más vida, más robustez, más seguridad. Y el versículo 10 dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Participar de su santidad es participar de su naturaleza santa. Esto alude al crecimiento en vida. La disciplina que recibimos de nuestros padres nos ayuda a crecer y a madurar. Yo recuerdo la vida de Moab. Como Moab, sí, no conocía lo que era la disciplina. No conocía nada del sufrimiento. Sin embargo, espero que aquí todos estemos enfocados en que la disciplina que viene de Dios es buena. Y aquí no se trata de algo político, como lo vemos ahora por medio de los derechos humanos, sino que se trata de un asunto meramente espiritual. ¿Se pierde la salvación que recibimos de Dios? Ser disciplinados no significa que perdemos la salvación ni la gracia. Tal vez un padre le diga a su hijo, si no te portas bien, te pondré un castigo. Eso no significa que el hijo haya sido condenado a muerte. Cuando un padre disciplina a su hijo, no le causa la muerte. No piense que el hecho de ser castigado por el Señor tenga que ver con perder nuestra eterna salvación, sino por el contrario, cuando Él nos disciplina, nuestra salvación eterna se vuelve mucho más segura, porque al hacerlo, Él nos trata como hijos a quienes Él ama y no como a bastardos. ¿Cree usted que nuestro Padre nos disciplina solamente en esta era? Quizá algunos digan, bueno, yo soy cristiano o soy hebreo, pero ¿realmente cree que solamente Dios nos va a castigar en esta era? Si fuera así, de todas maneras, vamos a pasar por un juicio. Ya que muchos de nosotros hemos recibido doctrinas erradas, doctrinas de hombres afirmando que perderemos la salvación, esto lo llamamos arminianismo. ¿Qué es el arminianismo? Es una doctrina teológica que afirma que los creyentes pueden caer de la gracia y por lo tanto perder la salvación. Esta fue una discusión que se dio por el sexto siglo, donde Arminio tuvo problemas con Juan Calvino y disertaban sobre esto. Nosotros tenemos que conducirnos como verdaderos hijos de Dios y saber que Dios nos castigará, sea en esta era o en la era venidera. No debemos pensar que después de que el Señor Jesús regrese y nos resucite, todo estará bien y no habrá más disciplina o castigo. Muchas veces cuando una persona duerme aquí en la tierra, sobre todo un amado santo, otros nos expresamos en algún momento diciendo, ya se fue al cielo, ya está en la gloria. Hermanos, Él se va al paraíso. Sin embargo, Él no está eximido de juicio. Va a haber otro juicio ahí. Así es que, hermanos, tengamos cuidado. Debemos pensar que después de que el Señor Jesús regrese y nos resucite, todo estará bien y no habrá más disciplina. Eso es lo que pensamos, o castigo. Esto no es así. De esta forma fuimos enseñados al participar de la religión tradicional. Tanto Mateo 24, 46 y 51 y Lucas 15, 34, 35 señalan claramente que cuando el Señor regrese,
castigará a algunos de sus siervos perezosos durante la próxima era. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser disciplinado ahora o ser castigado después? Por naturaleza, a ninguno nos gustaría ser disciplinados o castigados, ahora o nunca, sino que por amor al Padre, yo prefiero ser castigado en esta era y no después en la era venidera, porque ahí será el lloro y crujir de dientes. Hebreos 12, 15, 16 significa caer de la gracia de Dios. Significa que ya tenemos la gracia, que tenemos que ser diligentes para no perder el premio y el gozo, que no debemos caer de esa gracia que ya estamos disfrutando. Esa gracia nos lleva a una persistencia en la tierra para alcanzar un galardón y reinar, obviamente, con Cristo. Todo creyente tiene que saber que en la misma iglesia del Señor, no solo la gracia, sino también la vida eterna. Recuerden que la vida eterna es un regalo de Dios. Cuando usted creyó y se arrepintió, cuando usted creyó, escuchó, primero oyó, después creyó, después se arrepintió y posteriormente se bautizó. Eso habla de que usted ha recibido, sí, la gracia que le ha llevado a estos pasos. Y Dios, en su amor y en su gracia, jamás nos abandonará. Así es que, por consiguiente, tenemos que rechazar todo individualismo. Los creyentes hebreos mesiánicos, así como los gentiles cristianos, hemos sido tentados o persuadidos por otras enseñanzas fuera de un contexto bíblico, tal como sucedió con los primeros discípulos que creyeron al Señor. Sin embargo, pronto algunos entraron en confusión por los judaizantes que regresaban al judaísmo después de haber recibido la palabra viviente. Así ahora hay muchos hermanos que no han sabido valorar la gracia del Señor y escuchan a hombres engañadores haciéndolos retroceder del camino de verdad. Es increíble ver cómo en la iglesia hay muchos que han cruzado del mundo, han venido a Jesucristo, han recibido la gracia, pero no les gusta congregarse, no les gusta leer, no les gusta padecer. Hermanos, recibir un galardón requiere de un esfuerzo, de obras buenas. Esto es de obras buenas para ganarnos un galardón, no para ganarnos la vida eterna. La vida eterna está asegurada. Recuerden que Dios no sentencia a muerte a su Hijo. Pero si alguien insiste voluntariamente en pisotear la sangre de Cristo, entonces el Señor obrará según su beneplácito. La gracia del Señor es grande. Por eso no debemos de escuchar a hombres engañadores haciéndonos retroceder del camino de vida. ¿Cuál es el camino de vida? ¿Qué es el camino de vida? Dice la palabra que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero ¿qué? Su fin es camino de muerte. Sí, solamente hay un camino. El Señor es el camino y los hermanos hebreos se estaban saliendo del camino y por eso el Señor los llamó fuertemente por medio del Espíritu Santo para que ellos regresaran o no cayeran en el engaño de la religión de los judíos o la religión judaizante. ¿Sí? No olvidemos que el no ser vencedor ahora o después seremos severamente castigados porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El versículo 16 dice que Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida. La primogenitura en Cristo, que incluye el reinado en la era venidera. Es posible que también muchos como Esaú pierdan la primogenitura, jamás su paternidad.
Pero perder la primogenitura es grave. ¿Quién quiere ser vencedor? Yo pregunto. ¿Queremos ser vencedores? No debemos de estar con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, sino en el cuerpo de Cristo. Pero por un poco de hambre del mundo, de prueba o tentación, de la gula o deseo ardiente por las cosas materiales, ¿sí? Si los creyentes de hoy abandonaran la gracia en Cristo por un bocado de doctrina del judaísmo, ellos perderían su primogenitura. Esto no quiere decir, repito, que pierden su salvación. Perder la primogenitura es no recibir ningún galardón, y ese galardón será puesto en manos de otro. Perder la primogenitura no solamente equivale a perderla, sino que en verdad a sufrir dolor. Recuerden que el que no sea vencedor se quedará en esta tierra para madurar. Perder la primogenitura no significa perder la vida eterna, sino el derecho que nos brinda la vida divina, que es el disfrute del reino venidero, como un premio. Sin embargo, el castigo será amargo y desolador. Hermanos, ahora dejemos tantito a los hermanos hebreos. Pensemos en nosotros. He visto mucha distracción. Hemos visto cómo también la pandemia, como que ha favorecido que muchos hermanos se disgreguen, sean fácil ser llevados por las atracciones del mundo. Otros están padeciendo como matrimonios. ¿Por qué? Porque no están teniendo vida. El no congregarse es un pecado delante de Dios, porque es no tener la vida del cuerpo de Cristo. Hebreos 28-29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, con Dios no se juega. Dios nos ama demasiado. Y cada una de estas palabras llega a nuestro corazón con un propósito, una advertencia, para que nosotros nos agrupemos como los corderos, nos agrupemos al lado del pastor, que es Cristo. Nos agrupemos, si bien es cierto, no podemos congregarnos en un salón, pero podemos tener nuestras reuniones familiares como lo hemos estado teniendo en casa. No olvidemos que la iglesia, y la iglesia primitiva, no la limitó un templo, porque el templo ya había sido hecho cueva de ladrones. Ellos vivieron una vida peregrina, sufrieron persecución, sufrieron mucha pérdida, aún la muerte. Hermanos, yo les invito a que meditemos. El castigo, no crean que es algo que, pues, es algo ligero, sino en verdad es no heredar el reino y sufrir en la tierra una gran pérdida, un dolor. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros y ser parte de su reinado eterno por medio de su divina gracia, como un don inmerecido. Esto es el anhelo de mi corazón, que podamos nosotros revisar claramente cómo está el contraste, por qué Pablo le hablaba a los hebreos de esta manera, pero por qué nosotros hemos sido ligeros. Ellos recibieron esta palabra y muchos se pararon, se levantaron
y caminaron con el Señor. No menospreciando sus vidas, o más bien menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte. Nosotros tenemos que decir, Señor, enséñanos a menospreciar nuestra vida del yo. Enséñame y dame una revelación de qué es la congregación de los santos. ¿Qué es vivir en comunión contigo, Señor? No tengamos en poco la comunión que debemos tener cada 8 días. Necesitamos, en verdad, oír la voz de Dios. Todo el libro de Hebreos habla acerca de, está hablando Dios por medio de su Espíritu. Ahora nosotros, que tenemos la palabra viva, tenemos que andar en ella. Pero para ello necesitamos estar llenos de la vida de Cristo. De otra manera, no tenemos con qué vencer. No tenemos con qué recurso. Podremos congregarnos, pero solamente aburrirnos. Podemos congregarnos para que vean que asistimos, pero tenemos que congregarnos, como decía David, todos los días para inquirir en tu templo. Eso era cuando esto era funcional, pero esto ya pasó. Los días de David ya pasaron, de Salomón ya pasaron, aún de Moisés ya pasaron. Ahora tenemos un camino nuevo y vivo que nos conduce precisamente a lugar santísimo, porque se rasgó el velo, que es el cuerpo de Cristo, y por eso ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Yo les invito, hermanos, a que reflexionemos seriamente sobre esto y los bendigo en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser analizada, revisada en sus casas y que el Señor les prospere y les bendiga. Amén.